y también para los que se están sumando a esta serie, a este ciclo de webinars, ¿no? Porque aunque estén haciendo simplemente este primer contacto con nosotros, esperamos bueno, que en algún momento también podamos intercambiar un poco más a través de nuestra nutrida oferta educativa, que precisamente mañana, con este motivo de los 7 años que estamos cumpliendo en Capacitarse, se va a estar renovando, ¿sí? Vamos a dar el primer paso de una renovación que vamos a hacer hacia el Mobile Learning, ya de cara a 2014. Y bueno, vamos a iniciar con un curso de los 10 pasos para gestionar un proyecto de RCE, que va a tener una metodología muy especial, lógicamente 100% mobile, ¿sí? Así que bueno, nada, luego Alberto seguramente les contará un poquito más de ese curso, donde él también será uno de los docentes. Así que bueno, sin más, para ya darle paso al orador, y viendo que ya tenemos 18 personas que ya están aquí conectadas con nosotros, le voy a dar cámara a Alberto para que desde Santiago de Chile, que también parece que está bastante frío, ya pueda iniciar el webinar con ustedes. ¿Mm? Hola Alberto. Hola Fernando. Hola, buen día. Te escuchamos bien, ¿no? ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Sí? Bueno, todo bien, con mucho frío acá en Santiago de Chile. Saludos a todos y a todas. Bienvenido a este webinar que estamos realizando. Y bueno, si Fernando, ¿puedo iniciar? Sí, por supuesto, ya me quito de la cámara, así es todo tuyo. Cuando tú me digas. ¿Listo? Bueno, buenos días. Hoy día vamos a establecer esta conversación sobre las estrategias de sostenibilidad muy en boga hoy en día. La modalidad de trabajo la vamos a ir revisando. Les voy a mostrar el temario. Vamos a analizar asuntos relevantes de SGG. La E de ambiental, la S de social y la G de gobernanza, que hoy día a través de Naciones Unidas para la inversión responsable es un tema que está siendo recurrente. En el G4 ya se apunta a trabajar asuntos relevantes, en los reportes integrados también, que va a ser parte de lo que vamos a ir revisando. La idea de poder tener esta conversación es hablar sobre el contexto de sostenibilidad, cuáles son los problemas globales que tiene la humanidad y especialmente las corporaciones, cuáles son los riesgos y oportunidades que tiene este contexto. Vamos a revisar algunos estándares internacionales, las tendencias globales de reporte, que en definitiva son el resultado de la gestión y de la estrategia, qué está pasando con los reportes integrados, la importancia que tienen los grupos de interés, el impacto en la cadena de valor, y hoy día hablamos de la cadena de valor extendida, es decir, aguas arriba, aguas abajo, en todo su alcance y límites que tiene toda su esfera de influencia en las organizaciones. Y para caer ya en el proceso de definición de materialidad, que es el insumo básico y más potente para poder definir una estrategia de sostenibilidad. Y a partir de esa estrategia definir pilares, ciertos impulsores que nos permitan decantar en un plan de acción donde podamos situar metas, acciones, indicadores, responsables, recursos, etcétera. Muy bien. Entonces, la idea es que yo voy a hacer un acto en cada uno de ellos para que ustedes me puedan ir haciendo consultas y así vamos paso a paso.
Muy bien, quise establecer este contexto de sostenibilidad para establecer de qué estamos hablando. Y en definitiva, este contexto de sostenibilidad es hacer posible definir normas, estándares o umbrales de los impactos de la organización sobre el uso de los recursos de capital para que esa actividad sea sostenible. Es decir, de qué forma esos impactos que tienen las organizaciones ya se relacionan o se establecen en relación a normas y estándares o umbrales, ¿ya? Por lo tanto, hoy día es indispensable y es un requisito de medición y gestión y de reporte. Es decir, que hoy día, en el contexto que tienen las organizaciones, cada vez más complejo, y por lo tanto, como vemos, ya la responsabilidad social no es tan voluntaria como decíamos muchos, sino que cada vez se va hacia la regulación y por lo tanto las normativas, tanto de los estados como las organizaciones internacionales, están presentes en ello. Y es por lo tanto las empresas la tienen que acercarse más. Pero tenemos también los problemas globales que tiene la humanidad en términos de cambio climático, ¿cierto? El tema del agua, eficiencia energética, sobrepoblación, crecimiento de la población de clase media, sobreconsumo, etcétera. Y por otro lado, las manifestaciones también que están siendo más recurrentes. Ya vemos Brasil, ¿cierto? Que lo apunta en una de las fotos, cómo estas manifestaciones de los ciudadanos de distintas partes del mundo están haciendo cambiar ciertos paradigmas y están a través de las redes sociales teniendo un poder de decisión mayúsculo, que han cambiado gobiernos, ¿cierto? En el caso de Chile, localidades pequeñas han desechado inversiones cuantiosas y por lo tanto es un fenómeno que le agrega cierta complejidad que las organizaciones tienen que ser capaces de ir entendiendo y los comportamientos que hay con ellos. Todo esto en el contexto, sí, tal como un estudio que hizo KPMG de las 10 megatendencias, que es interesante hacer el estudio entonces para no solamente quedarse a nivel de la problemática, sino para definir cuáles van a ser los riesgos, ¿sí? Aquello que va a afectar y va a impactar a la organización, y por lo tanto hay que ver la forma de mitigar. Y por otro lado también las oportunidades que le generan estas tendencias, ¿cierto? Y estas problemáticas globales. Y en definitiva, ¿dónde van a estar las oportunidades de innovación, ¿cierto? En la generación de nuevos mercados, ahorro de costos, ¿ya? Por lo tanto, también tiene esta balanza, ¿cierto?, de ver por un lado riesgos, pero en definitiva oportunidades que muchas veces las organizaciones les es difícil identificar. Y uno ve en los reportes de sostenibilidad en el marco GRI que generalmente en 1.2 no está bien explicitado. Por lo tanto, hoy día, por ejemplo, los reportes integrados es una condición, ¿cierto?, de señalar los riesgos y oportunidades que tiene la empresa en este contexto. Por lo tanto, hay una invitación y es un análisis en profundidad que tiene KPMG en 3 volúmenes donde se identifican, y está también la recomendación de cómo bajar esto en análisis de riesgos y oportunidades. Pero por otro lado también hoy día las redes sociales también generan riesgos y oportunidades para las organizaciones, dado, ya lo decía, con las manifestaciones, pero también desde el punto de vista de los grupos de interés que cada vez participan más activamente, y donde tenemos a los ciudadanos, ¿cierto?, que muchas veces representan a nuestros consumidores, utilizando de gran forma, ¿cierto?, las redes sociales. Y como ven, la cantidad de teléfonos móviles, ¿cierto?, está en una etapa creciente, y se espera que para el 2020 tengamos 50.000 millones de teléfonos en todo el mundo. Por lo tanto, eso va a ser un cambio revolucionario, y cómo las organizaciones se preparan, ¿cierto?,
para establecer diálogos e involucramiento a través de estas redes sociales. Hoy día se está trabajando y nosotros como Capacitarse estamos propiciando el diálogo 2.0, que justamente es este acercamiento y este aprovechamiento de las tecnologías de información, ¿cierto? Para un uso provechoso de la organización y para que también las empresas se preparen y están estableciendo cuáles son los issues, ya los temas que están dentro de esta red y por lo tanto ser parte de ella también. Y vemos que hay una revolución, ¿cierto?, a nivel educacional y de formación permanente, ¿cierto? Y por eso entonces yo diría que vamos caminando fuertemente a una revolución más acelerada, ¿cierto?, en términos de tecnología. Y bueno, todo esto está impactando y hemos tenido en los últimos 2 años una vorágine, ¿cierto?, de normativas internacionales. Ya en el 2010 partimos con ISO 26000, que en definitiva ha significado generar el precedente para alinear conceptualmente, ¿cierto?, que entendemos por responsabilidad social, cuáles son sus principios y principalmente las materias que están relacionadas directamente con este ámbito y cómo debería estar integrado en cualquier organización. Por lo tanto, yo diría que un buen referente no es una norma estandarizada, como se sabe, es una guía que ayuda mucho al entendimiento del alcance de la responsabilidad social en las organizaciones. Por otro lado, también, y es muy significativo, después de este desastre en Bangladesh, ¿cierto?, de las directrices de la OSD para empresas multinacionales, donde debería respetarse, ¿cierto?, los derechos humanos, las prácticas laborales, la no corrupción, la cadena de valor, la gobernanza, etcétera, que yo diría que es una de las normas que es distinta a las demás porque es vinculante, y que digo con eso es que los estados deberían hacerse cargo, ¿cierto?, de sus organizaciones y estar muy atentos a las quejas, reclamaciones que tienen los grupos de interés afectados, las localidades afectadas y ser de mediador para ello. Por otro lado, también tenemos el segundo comunicado de la Unión Europea y que hace un cambio y un giro importante en términos de ir de una responsabilidad social voluntaria hacia una responsabilidad que tiene que ver con los impactos ambientales, sociales y ambientales, ¿cierto?, de las empresas, y por lo tanto también eso ha implicado que muchos países europeos hoy día cuenten con políticas nacionales, ¿cierto?, de responsabilidad social, como es el caso destacado de Alemania, que ya van 3 años, ¿cierto?, de esta faceta, y es interesante cómo otros se han ido integrando. El último ha sido Italia, que es interesante hacerle el seguimiento porque ha incluido no solamente la responsabilidad social de las empresas, sino también nos está hablando de los territorios responsables o sostenibles y los ciudadanos responsables. Y finalmente, y que cada vez se hace más latente su necesidad, son los principios rectores de derechos humanos. Todo un trabajo destacado del profesor Rubie, que en definitiva no establece que los estados deben proteger, las empresas deben respetar y ambos deben compensar temas de derechos humanos, y es una buena guía que nos señala dónde y en qué, y cada vez es un trabajo que se ha ido trabajando a nivel sectorial, ¿cierto?, y con mecanismos de aplicación tanto para grandes y pequeñas empresas. Yo diría que todo este marco de normativo, ¿cierto?, ha ido cambiando el escenario para que las empresas busquen una convergencia con estos instrumentos y, tal como dicen los europeos, busquen también una coherencia y no seguir descubriendo la rueda, porque ya está, los marcos están establecidos y solamente falta aplicar. Y sin dejar de olvidar que ya los marcos establecidos como ISO
en términos de todas sus normas, ¿cierto?, de productos y de sistemas, siempre está acompañando estos desafíos y ya se está trabajando fuertemente hoy día, por ejemplo, en una norma para las compras sostenibles que no estaba, y yo espero que en los próximos años ya la tengamos. Se está haciendo certificable la ISO 31000, que es de gestión de riesgo. Por lo tanto, ISO es un colaborador permanente y de que las empresas siempre estamos atentos, ¿cierto?, a su difusión y aplicación. También todas las convenciones de la OIT, perfectamente, ¿cierto?, y cómo los países van firmando, ¿cierto?, estas convenciones. Una de las convenciones que en Latinoamérica genera más ruido es la 169, y por lo tanto, por lo menos en mi país, todavía es un problema porque no, por un lado, está firmada la convención y por otro lado la ley todavía está menos que esa convención, y por lo tanto ahí hay una discusión, ¿cierto?, sobre todo en los estudios de impacto ambientales, de cómo se le pide el consentimiento, ¿cierto?, a los pueblos originarios. Por otro lado, también ya llevamos más de 10 años del Pacto Global, los principios del Pacto Global, que entre paréntesis es una de las directrices más utilizadas en las empresas más grandes de Europa. Lo mismo pasa con el Global Reporting Initiative, que en definitiva tiene el componente de reportes de sostenibilidad y que recientemente acaba de lanzar el G4, que de alguna manera lo que busca es establecer reportes materiales, o sea, asuntos relevantes, que sean concisos y muy claros. Y eso va a significar todo un cambio, ¿cierto?, en la disposición de transparentar la información de las organizaciones con respecto a su quehacer. Por lo tanto, en estas tendencias de los reportes de sostenibilidad, por un lado tenemos como pilares, ¿cierto?, lo que es la información financiera, y la no financiera, que está principalmente realizada por GRI en los reportes de sostenibilidad, pero hoy día esto se está convergiendo a tener un reporte integrado que permita difundir de mejor manera ambos ámbitos, financiero y no financiero. Y estamos en un periodo de consulta que ya lo vamos a ir revisando, que son los reportes integrados. Dentro del cambio de G4 es significativo porque ya tenemos lanzada, ¿cierto?, esta nueva versión, donde hay cambios radicales en términos de su estructura, ¿cierto?, y de su alcance, como por ejemplo ya se deja de hablar de niveles, ¿ya? El tema de materialidad va a ser el ADN, ¿cierto?, de estos reportes. Está muy vinculado y es interesante cómo se vincula fuertemente con los principios del Pacto Global y principalmente que es la gran innovación con las directrices OCDE. Por lo tanto, tenemos ahí un cambio de giro, ¿cierto?, en términos de buscar o contextualizar mucho más estos reportes y hacerse cargo principalmente de la gobernanza, en cómo son las retribuciones que se hacen y transparentarlas, en la cadena de valor fuertemente, sobre todo en temas laborales y ambientales, ¿cierto?, en toda su cadena de valor extendida. Y yo diría que los temas de corrupción también están fuertemente señalados. Por lo tanto, es interesante hacerle un seguimiento. Hay un plazo de 2 años para que esto se trabaje en definitiva, pero ya las empresas deberían empezar a trabajar principalmente, que es un tema que ahora vamos a abordar, que es el tema de la materialidad, porque a partir de ahí tiene que ver con su correlación o alineamiento a su estrategia de sostenibilidad, y por eso me he detenido a mencionarlo. Por otro lado, también tenemos regulaciones en términos de los reportes. Ya Europa acaba de lanzar un comunicado que aquellas empresas que tienen más de 500 trabajadores deberían reportar o hacer reportes de sostenibilidad, y de lo contrario explicar por qué no lo van a hacer. Y eso es un comportamiento que hay a nivel mundial,
y tenemos en Noruega acá también de promulgar una ley, ¿cierto? Y en casos regionales, locales, la provincia de, y perdón si digo provincia, pero me parece que así es, la provincia de Mendoza también ha regulado para empresas más allá de 300 trabajadores. Entonces tenemos un panorama interesante, ¿cierto?, que cada vez se tiende más hacia la regulación con respecto a los reportes, y eso desde el punto de vista de los estados. Ahora en la bolsa de valores también tenemos como el Dow Jones de sostenibilidad que se está... Muchas gracias. Mendoza es una provincia, sí. Muchas gracias. Y decía que a nivel, excepto de las bolsas, ya tenemos datos interesantes. Brasil, México se han ido incorporando en esta tendencia de validar también un ranking de sostenibilidad de las empresas, de las grandes empresas en la bolsa de valores. Dentro del marco o este nuevo marco de reportes integrados, es muy interesante en la presentación gráfica, que por suerte ya la tenemos en español, donde podemos verificar cuáles son los grandes impulsores que tiene este reporte integrado, que de hecho no está hecho o no tiene un objetivo para los temas, ¿cierto?, de sostenibilidad, pero sin embargo está de alguna manera también lo solicita. Entonces, no confundir que es lo mismo reportes GRI que reportes integrados. Los dos tienen objetivos comunes, pero también particulares. GRI fuertemente en temas de sostenibilidad, y los reportes integrados tienen que ver con toda la integración de la organización, financiera y no financiera. Entonces, por eso parte de como su centro, su modelo de negocio, ¿cierto? Parte también de la estrategia, o sea, de la visibilidad que tienen que tener los gobiernos corporativos, su estrategia y cómo se asignan los recursos, ¿cierto? Las perspectivas de futuro, o sea, la empresa en el largo plazo, y por eso hablamos de sostenibilidad. Y tal como le decía, el tema de oportunidades y riesgos, sus desafíos, y también todo lo que tiene que ver con su entorno en todo sentido, ¿cierto?, político, territorial, socioeconómico, etcétera. Por lo tanto, es un reporte que da cuenta de una vez y en forma armónica, ¿cierto?, de cómo realizarlo. Lo interesante de estos reportes es que ya hay varias empresas que se han incorporado, y de hecho Maciza en Chile y una empresa de energía en Colombia ya tienen sus primeros reportes, y por lo tanto hay un aprendizaje. Ahora, desde el punto de vista de nuestro aporte de la sostenibilidad, es que efectivamente esto nos permite hacer un alineamiento con los modelos de negocio, y que las empresas van a ir descubriendo cómo se van haciendo y cómo se van generando estrategias ya y acciones en concreto para trabajar de una vez ante todos los cambios, ¿cierto?, y las necesidades que tiene cada organización. Y es interesante, entonces aquí la Price ha hecho un trabajo anterior, ¿cierto?, de ir describiendo cuáles son los componentes que deberías tener, y hoy día el marco de reporte integrado también hace una descripción de ello, pero que también yo lo quise exponer porque se asocia mucho al entendimiento de la estrategia de sostenibilidad, es decir, partir de los drivers externos, es decir, aquellos riesgos y oportunidades, y por eso mi mención anteriormente de estas megatendencias y de las problemáticas globales y de los movimientos sociales, porque en general ahí están los riesgos y oportunidades que cada compañía tiene que ser capaz de identificar, para luego establecer una estrategia desde sus gobiernos corporativos, ¿cierto?, su gestión y decisiones, pero en definitiva establecer los ámbitos de acción, ¿cierto?, que corresponden para establecer un modelo de negocio que tenga esta integración desde los recursos hasta los análisis, ¿cierto?, de KPI que están
incorporados en ello, para tener en definitiva una evaluación de desempeño. Por lo tanto, yo los invito, porque es un marco conocido, es un modelo, ¿cierto? Y que a nosotros que trabajamos en temas de sostenibilidad nos viene bien porque nos acerca a entender claramente desde los modelos de negocio, desde los sectores industriales, cuáles son los impulsores, ¿cierto? Y principalmente los asuntos materiales que tienen que ver con la empresa y la sostenibilidad. Y aquí muy interesante, ¿cierto?, que también es un aporte que hacen los reportes integrados de esta creación o destrucción de valor, y que se entienda bien, es decir, que las empresas para funcionar se alimentan de su entorno, pero de capitales, y esos capitales no solamente son los financieros, que son los más conocidos, sino que efectivamente el capital industrial, es decir, sus instalaciones, la logística, infraestructura que tienen los países y las empresas, el capital intelectual, o sea, todo lo que aquello que tiene, que es de propiedad, el know-how, etc., humano, que las personas, ¿cierto? Y por eso es importante, tanto los países como las empresas tienen que desarrollar el talento, ¿cierto?, de las personas y su formación, pero también el capital social y relacional, que aquí tiene que ver cómo las empresas utilizan o destruyen este capital de relacionarse con las comunidades y especialmente con su grupo de interés, que es un gran aporte y que está muy estudiado desde este prisma de sostenibilidad o de responsabilidad social. Y el capital natural, que tiene que ver con todos los recursos naturales que necesitamos para hacer cualquier actividad económica o social. Bueno, y ahí entonces se encuentra con este modelo de negocio de la empresa, que es el transformador, ¿cierto?, de estos capitales, y por eso los puede crear, o sea, multiplicar, o los puede destruir. Por ejemplo, el tema de biodiversidad, cambio climático, el tema de energía, ¿cierto?, inclusive hasta el capital humano, como lo que ocurre en Bangladesh. No hay duda que esas empresas han destruido ese capital humano. Por lo tanto, es importante de salida también cómo se le devuelve a la sociedad, ¿cierto? Y por eso es interesante también decir que Porter, hoy día, más que hablar de valor compartido, está trabajando en estrategias de valor compartido que justamente capitales para generar valor social. Y entonces es interesante, en el marco de reporte integrado está claramente señalado cuáles son sus alcances. Y cuando digo alcance también, y que en ISO 26000, como en los reportes de sostenibilidad, es un tema muy interesante el tema del alcance o de esfera de influencia. Entonces aquí, y vuelvo a colocar el caso de Bangladesh, como las filiales, ¿cierto?, se hacen cargo de los impactos negativos y positivos que tiene la organización, y es muy interesante que las empresas vayan entendiendo ello, y además sus partes interesadas en toda su cadena de valor, especialmente en la cadena de suministro. Por lo tanto, es interesante tener esta mirada para que las empresas puedan establecer una estrategia de sostenibilidad donde puedan gestionar, ¿cierto?, adecuadamente estos factores complejos, pero que de alguna manera busca el aprendizaje organizacional y que las empresas puedan liderar, ¿cierto?, en sus sectores para que puedan avanzar en ello. Otra de las cosas interesantes, y con eso me parece que estoy terminando esta primera parte, que tiene que ver con lo que buscan los reportes integrados, que es una conexión de los... Es decir, cómo aporta, por ejemplo, la retención de talentos en el estado de resultados. Y ahí la empresa SAP ya tiene todo un bosquejo como el que presento ahí, ¿cierto?, de cuáles son las relaciones para todos los issues más significativos para dicha empresa. Por lo tanto, es interesante porque era lo que estaba en deuda de esta parte, ¿cierto?, de la responsabilidad social y la sostenibilidad, de que aporte hacia a los resultados y a la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, cada vez tenemos más acercamiento, ¿cierto?,
y que en definitiva en los próximos años ya vamos a llegar a establecer mediciones de costos, ¿cierto? Y de rentabilidad. Pero para que vean que el mundo tiene sus emprendimientos, y Bob Williams, norteamericano, ¿cierto? Experto en sostenibilidad, ya está trabajando en matrices donde permite mostrar la evidencia de cómo es el aporte en términos de estados, resultados y de costo, ámbitos de cambio climático, eficiencia energética, retención de talento, etcétera. Por lo tanto, hoy día tenemos cierto acercamiento de cómo ayudar a la práctica todo esto. Se quede en la retórica, cierto que es bueno hacerlo, sino que establecer verdaderamente cuáles son los resultados significativos que, por ejemplo, yo echo de menos en mi país con el tema de eficiencia energética, porque muchas empresas lo hablan, pero sin embargo siguen demostrando que no tienen impactos económicos relevantes para sus empresas en términos de costos. Por lo tanto, es un trabajo que hay que recoger y sistematizar para que esa cuantificación sea, en definitiva, lo que muestre el gran valor que tiene, aparte de la reputación o la licencia para operar, ¿cierto?, de cómo colabora en el estado de resultados o perjudica también al estado de resultados. Bueno, antes de pasar a lo siguiente, no sé, en términos de contexto de lo que yo he establecido, si alguien tiene alguna consulta que hacerme para seguir avanzando. Si me señalan, por favor. No. Bueno, si no fuera así, yo voy a seguir entonces y lo dejamos cuando yo termine. Ahí podemos hacer las consultas, ¿cierto?, para que vamos en forma alineada en la comprensión. Uno de los referentes importantes, y yo diría que hoy día, al hablar de materialidad, es uno de los pilares, aparte de la compañía, el segundo pilar van a ser los grupos de interés, y hoy día sí que radica su máxima importancia. Y por lo tanto, es importante de cómo hacemos los procedimientos para el levantamiento, ¿cierto?, de las expectativas e intereses que tienen estos grupos. Y es interesante, y ahí les muestro un caso que me tocó participar de alguna forma con BTR Chile. Ya desde 2008 hizo este levantamiento a distintas partes interesadas, y cada año le ha significado establecer su materialidad, ¿cierto?, y avanzar en su estrategia de sostenibilidad. Pero esta era la línea base de partida, y por lo tanto cada una de las empresas deberían tenerlo, que muchas veces no se encuentra. Pero no basta solamente con levantar, y aquí vemos como ING Group genera un foco, ¿cierto?, de saber exactamente cuáles son las expectativas reales que tiene cada grupo de interés, para que también eso se lleve hacia la gestión, que yo diría que es el gran tema o ámbito que tiene la sostenibilidad. Por un lado, nos hacemos cargo del uso de los capitales, pero también buscamos este objetivo de satisfacción, ¿cierto?, de aquellas necesidades y expectativas que tienen nuestros grupos de interés, de acuerdo a nuestras capacidades, pero para eso tenemos que saberlas orientar. Es interesante entonces tener que ya hay experiencias concretas de cómo se están realizando estos procesos. Por otro lado, también, tal como yo lo decía, la creación o destrucción de valor tiene que ver dónde están los impactos. Y tal como lo señala la ISO 26000, ¿cierto?, en la debida diligencia, uno debería establecer un mecanismo para analizar, ¿cierto?, los impactos negativos en toda su cadena de valor, los futuros, o sea, los actuales, los futuros, ¿cierto?, y los potenciales. Y aquí tenemos experiencias importantes en esto, para que no solamente quede en el discurso, sino que ya, por ejemplo, en el caso de Ford, en su último reporte, nos muestra, ¿cierto?, todo su análisis en su ciclo de vida, ¿cierto?,
o en su cadena de valor aquellos elementos significativos, ¿ya? Y cuáles van a ser sus issues, que es el tema de materialidad y por qué. Entonces está fundamentado desde el análisis de estos impactos. Para eso también nosotros hemos querido compartir, ¿cierto?, una mirada de estos impactos de sostenibilidad en la cadena de valor en un paper que acabamos de lanzar en Capacitarse, que hace un análisis teórico y también se mete en la cadena de valor de Porter, ¿cierto?, en la cadena de valor que está generando grid, de aguas arriba, aguas abajo, pero también con algunas experiencias. Entonces, solamente para señalar que es necesario hacer este análisis, y ahí tenemos una aplicación de lo que yo decía de Ford, de cómo ellos han visualizado cuáles son los mayores impactos y aquellos issues significativos que tienen en cada uno de sus procesos productivos y de distribución. Por lo tanto, es interesante ir aprendiendo para irlos incorporando. Ahora, distintas industrias no son los mismos impactos y por lo tanto cada industria y en especial cada empresa tendrá que buscar y analizar estos impactos. Pero yo diría que cada vez nos estamos dotando de más información. En el caso del retail, por ejemplo, hay estudios de toda su cadena de valor que muchas empresas, ni siquiera principalmente latinoamericanas, no están en esa lógica y siguen reportando de acuerdo a cosas generales, pero no de su industria, que es el gran cambio que quiere generar G4. Justamente cada empresa se oriente a los impactos de la industria y a los impactos reales que tienen en las localidades y a los grupos de interés que afectan. Es interesante también de visualizar, NAI acaba de salir el mejor reporte, ¿cierto?, de Corporate Register, y es interesante, pero a mí lo que me llamó la atención también justamente de este análisis que hace de impacto de su cadena de valor y en todo el ciclo de vida, donde se ha generado una estrategia, ¿cierto?, de acuerdo a estos impactos y ha definido ciertos issues significativos que le ha significado todo un cambio, ¿cierto?, de innovación. Bueno, todo esto yo he estado para decantar y seguir decantando hacia la estrategia de sostenibilidad. Pero para hacer una buena, ¿cierto?, interesante estrategia que sea significativa, tenemos que tener claridad en lo que se busca, ¿cierto?, en la materialidad. Y cuando hablamos de materialidad, tal como yo lo decía, se refieren a aspectos, ¿cierto?, ambientales, sociales y de gobernanza, que de alguna manera son aquellos asuntos significativos por los impactos que produce la organización, es decir, del contexto y también de su propia cadena de valor, tendrá que definir un listado de aspectos significativos. Ahora, es importante las metodologías, ¿cierto?, de cómo llegar a ello. Y bueno, aquí yo les quería compartir una. Una de ellas podría ser a partir de la información secundaria que tienen las empresas, es decir, todos aquellos lineamientos estratégicos, sus sistemas, sus políticas, ¿cierto?, y sus programas relacionados, es decir, hacer un levantamiento y teniendo claridad de ello. También hacer un benchmark de materialidad con aquellas empresas y de la industria que uno pertenece, y para eso buscamos los líderes, y por lo tanto ahí vamos a encontrar elementos, ¿cierto?, de prácticas destacadas y análisis de materialidad de esas empresas. En el caso de Ford, por ejemplo, que ya lo vamos a ver, tiene un levantamiento hace años y una buena matriz, digamos, y que nos permite también tener claridad para mi empresa y para mi sector. Por otro lado, también existe el suplemento sectorial para algunas industrias, ¿cierto?, de green, que de alguna forma es un trabajo de multi-stakeholder que han definido aspectos relevantes que son significativos reportar cuando estamos hablando, por ejemplo, de la industria de petróleo y gas, para las empresas extractivas de minería, por ejemplo, para medios, y otras que están ahí, que luego las podemos seguir mencionando.
Buscar información en asociaciones internacionales sectoriales. Por ejemplo, hoy día toda la industria del petróleo y del gas ya también lo tiene, la industria de minería, tal como yo pongo ahí el caso del ISMM, que tiene todos los principios, ¿cierto? Y siempre está generando documentación, y lo mismo hoy día está haciendo el retail, ¿cierto? Y la banca, por ejemplo, que ha avanzado significativamente. Por ejemplo, ya los principios del Ecuador ya está con su nuevo marco, donde el tema de derechos humanos es gravitante, y cómo las empresas también las empresas bancarias, ¿cierto? Se hacen cargo no solamente del préstamo que otorgan, sino que también el impacto que puede producir a esa inversión, ¿cierto? Y creo que es interesante ver cómo cada uno de los sectores avanzan en ello. Bueno, por otro lado, hay estudios de materialidad de organismos internacionales, y ya es muy emblemático lo que está pasando en Estados Unidos con esta Corporación de Contabilidad y Sostenibilidad, SAC, que está haciendo distintos análisis de materialidad para distintos sectores industriales. Y lo mismo pasa con el Código de Sostenibilidad de Alemania, y que vamos a analizar luego, ¿cierto?, todos los KPI que tiene para cada una de las industrias. Por lo tanto, lo que quiero, y estoy señalando, que hay mucha información sectorial con respecto a ello. También en el ámbito de las leyes y regulaciones, porque eso tiene que ver, ¿cierto?, con el alcance que va a tener cada organización en el territorio y localidad donde va a estar, y por lo tanto hay asuntos significativos que hay que considerar. Y tal como decíamos, también el estudio de la cadena de valor extendida para señalar los impactos principalmente negativos, aguas arriba, aguas abajo, para finalmente llegar a ir decantando, ¿cierto?, cuál de estos son. Con toda esa metodología, yo diría que nos va a generar un listado, ¿cierto?, de asuntos relevantes, que yo luego les voy a explicar bajo una metodología propia, ¿cierto?, de cómo hacerlo también práctico, y no sea una complejidad, ¿cierto?, y tiempo y recursos que las organizaciones no siempre tienen. Por lo tanto, vamos a ir siguiendo avanzando en ello. Solamente quise aportar un formato de cómo establecer esa materialidad, y para eso también hay iniciativas internacionales como la AMIL, ¿cierto?, de Accountability, que hace mucho tiempo ya tenía establecido los principios, ¿cierto?, para establecer por qué el tema de la relevancia tiene que estar, que es el tema de la materialidad. Por lo tanto, aquí apuntaba 3 principios que hoy día se hacen cada vez más presentes, tanto en el G4 para GRI como en los reportes integrados. El tema de la inclusividad, es decir, no puede existir materialidad si no están incluidos las expectativas e intereses de las partes interesadas. Por lo tanto, es interesante poderlo situar de esa forma. También la relevancia, que tal como la que estamos diciendo, la relevancia de aquellos aspectos significativos de acuerdo a los impactos que tiene la organización, y la capacidad de respuesta que tiene ante estos impactos y principalmente a sus partes interesadas. Por lo tanto, estos principios siguen siendo válidos y nos iluminan por qué es necesario trabajar con este tema de la materialidad. También ahí tenemos análisis de materialidad de sectores, y tal como les decía, de GRI, para el tema de operador, ¿cierto?, aéreos, ya los servicios financieros, ya servicios de medios, y para ONG, pero también están petróleo, ¿cierto?, y tal como les decía, minería. Pero en definitiva nos entregan los issues o los asuntos relevantes que son propios de cada industria, y ahí hay un aporte interesante. Sin embargo, muchas empresas que son de esos mismos sectores industriales reportan en el marco GRI, pero no utilizan ciertos estos indicadores, y eso es una deficiencia que hay que ir corrigiendo. Tal como les decía, y es muy interesante lo que hace SAC, esta Corporación Norteamericana de Contabilidad de Sostenibilidad,
que de alguna forma, tal como lo muestra en su gráfica pequeña ahí, de buscar aquellos asuntos, ¿cierto?, significativos, y para eso está haciendo estudios para las distintas industrias y sectores, ¿cierto?, para determinar cuáles van a ser esos aspectos significativos que van a implicar la materialidad, y que eso tiene que ver la forma de reportar en aquello significativo. Por lo tanto, ahí también tenemos un ejercicio que se está haciendo. Y ha sido muy interesante también entender que en Alemania, por ejemplo, cuando yo les hablaba de este código de sostenibilidad, se está trabajando con indicadores sectoriales, y por lo tanto para aquellos sectores, y es lo que está en zona gris, va determinando cuáles son los asuntos por sector, ¿cierto?, más significativos. Por lo tanto, yo diría que tenemos mucha información global que hay que llevarlo a lo local, y siempre este debe que tiene que ver con las partes interesadas, que son distintas en cualquier localidad del mundo. Por lo tanto, la materialidad va a ser propia, esto se usa de contexto, pero la bajada siempre va a ser propia para cada organización, de acuerdo a dónde esté sus operaciones y qué parte integrada está afectando. En este proceso de materialidad, ya en el G4, como yo les decía, va a ser el ADN, porque todo nace y termina ahí, y por lo tanto nos entrega un marco, ¿cierto?, o un proceso para llegar a determinar esta materialidad. Y tiene que ver mucho con lo que yo estaba estableciendo en todas estas diapositivas, que tenía que ver con la identificación a partir del contexto de sostenibilidad, priorizar de acuerdo a aquellos elementos relevantes, principalmente su cadena de valor y su industria, y cómo se va validando, ¿cierto?, aquello que es prioritario para la empresa y prioritario para su grupo de interés. Por lo tanto, eso se revisa y se establece, y ahí es donde hoy día tenemos que ir avanzando. Yo diría que en términos concretos, de las empresas que reportan, menos del 20% lo está haciendo, y por lo tanto va a ser un cambio significativo de utilizar estas metodologías, y cada vez que se puedan aplicar más, va a ser más significativo. Y en este caso yo diría que la industria, la empresa Ford, lleva mucho tiempo, más de 5 años, trabajando con estas matrices de materialidad, donde ha determinado ciertos asuntos relevantes tanto para ellos y para su grupo de interés, y los tiene catalogados en estos 6 cuadrantes, donde los azules más fuertes, digamos, son los más relevantes, y va generando una serie, ¿cierto?, de iniciativas para cada uno de ellos. Por lo tanto, es interesante en su página web de Ford corporativo lo pueden encontrar, y en cualquier reporte, ¿cierto?, del último año también lo van a encontrar. Ahora, para establecer, y esta es mi propuesta, y la hemos estado aplicando acá en Chile para empresas, ¿cierto?, de distintos sectores, en base a ISO 26000, establecer cuáles son los aspectos más significativos para cada una de las organizaciones. Ahora, ¿por qué se parte de la ISO 26000? Porque nos sirve para dar el contexto de aquellas materias y asuntos relevantes que toda la sociedad humana tiene con respecto a las corporaciones en el mundo. Por lo tanto, es una buena entrada, y lo ven temas de gobernanza, ¿cierto?, derechos humanos, prácticas laborales, operaciones justas, medio ambiente, ¿cierto?, consumidores y comunidad. Por lo tanto, es todo el abanico que una empresa puede ser impactada o puede estar impactando. Entonces, aquí la propuesta es hacer un estudio desde el punto de vista de lo que es importante para la empresa y es importante para los grupos de interés. Y entonces es una metodología muy simple, y se evalúa de 1 a 3, donde 1 que no es importante y 3 es muy importante. Por lo tanto es una clasificación. Esto de partida no es fácil llegar a determinarlo, por lo tanto la recomendación que existe, que la primera vez que se realice puede ser señalada por todos los ejecutivos de la corporación, ¿cierto?, de la organización,
y posteriormente se le hagan las consultas a las partes interesadas. Por lo tanto, es una aplicación rápida, sencilla y que nos permite llegar a resultados. Y para eso les muestro una de las empresas en Chile que ya la aplicó, y este año van a tener muchas sorpresas con la empresa Retail también, ¿ya? Aplicando esta metodología. Y Enjoy, que es una empresa de casino, ¿cierto? Ha establecido su materialidad a partir de esta metodología, y por lo tanto le da significado, que no lo tenía, ¿cierto?, de llegar a aquellos aspectos relevantes, principalmente de acuerdo a su industria y a estos issues o aspectos, ¿cierto?, de ISO 26000 que han sido significativos para ellos. Por lo tanto, lo que yo estaba comentando, ya teníamos el ejercicio completo, ¿cierto?, de cómo llegar a establecer la materialidad. Yo diría que con todos los procesos anteriores que yo apuntaba, podemos llegar a un buen ejercicio de materialidad para cualquier industria que tengamos que analizar. Bueno, entonces, teniendo claro que la materialidad tiene que ver con el contexto, con los riesgos y oportunidades, pero aquello que es importante para la empresa y para sus partes interesadas, y vemos cómo están avanzando los sectores industriales, por lo tanto el tema de la materialidad es una entrada necesaria para establecer la estrategia de sostenibilidad, ¿cierto? Y ahí no me pierdo, estamos estableciendo la estrategia de sostenibilidad, no la estrategia de negocio. La estrategia de sostenibilidad entonces nos va a permitir, de acuerdo a estos aspectos relevantes, ¿cierto?, ya sea medioambientales, sociales y de gobernanza, realizar una gestión que nos permita mitigar y controlar los impactos negativos para la toma de decisiones y para las operaciones. Por lo tanto, es justamente la esencia, ¿cierto?, y es la oportunidad de innovación que tenemos en este contexto de sostenibilidad, tener una estrategia que apunte a aquello que verdaderamente va a significar una creación de valor y mitigar la destrucción de valor. Por lo tanto, con eso vamos a conseguir tanto rentabilidad, reputación, ¿cierto?, licencia para operar y efectivamente un liderazgo, ¿cierto?, en nuestro sector, en nuestro país o en nuestra localidad. Esto se hace de acuerdo a la compañía, y aquí podríamos estar hablando de una pyme, por ejemplo, que también para establecer su estrategia se va a concentrar en aquellos aspectos significativos y que podrían ser 2, 3, 5, y bastaría que trabajara fuertemente en ello para generar un liderazgo, ¿cierto?, y no tiene que responder a distintos ámbitos de responsabilidad social o de sostenibilidad, que es un defecto que hoy día tienen los rankings internacionales o nacionales, que en definitiva lo que hace un análisis pensando que las empresas deberían responder a los distintos aspectos de sostenibilidad, y no es así. Cada empresa debe responder a sus propios aspectos que tienen que ver con su impacto y intereses de sus partes interesadas stakeholders. Entonces, con eso es lo que busca también G4. Bueno, para establecer estas estrategias, también aportamos una metodología, ¿cierto?, de generar, de acuerdo a esa materialidad, ¿cierto?, los pilares de sostenibilidad, tal como lo hizo Ford, tal como lo hizo Nike, ¿cierto?, más Spencer y muchos otros, ¿ya?, que de alguna forma de aquellos asuntos relevantes generar pilares que van a significar los drive o los impulsores para gestionar y para reportar. Por lo tanto, es necesario generar esos pilares, ¿ya?, para generar estos una gestión más adecuada a lo que necesita la empresa, pero también lo que necesitan conocer y saber las partes interesadas. Por lo tanto, lo alineamos bastante en ese discurso, y a partir de estos pilares establecer todos los planes de acción, y ahí tienen que tomar fuerza estos planes de acción, porque tienen, como son asuntos relevantes que están orientados a los resultados ya sea financieros y no financieros de la empresa, poder también tener todas las energías y la concentración, ¿cierto?, de estos resultados
a través de indicadores KPI, ¿cierto?, que me permitan un adecuado control de gestión, de señalar quiénes son los responsables, los recursos, o sea, todo una planificación, ¿cierto?, más bien estratégica de la sostenibilidad orientada a estos aspectos relevantes. Y es importante ahí porque lo vamos a ir viendo cómo se aplica, tal como lo aplicamos en el tema de materialidad. Yo a continuación les voy a ir explicando cómo se aplica también para generar ya una estrategia propiamente tal y conocer casos. Pero también hay que tener esta mirada holística desde el inicio, ¿cierto?, y hacia dónde vamos. Entonces, yo diría que con una buena línea base, y para eso los autodiagnósticos, que nosotros tenemos una propuesta y existen muchos otros, pero siempre es bueno establecer una línea base, o sea, un momento de partida. Y para eso, mientras mejor aplique, ¿cierto?, una herramienta que me permita hacer un levantamiento real de mi industria, de mis asuntos y de las expectativas e intereses de los stakeholders, puedo generar una buena estrategia, ¿cierto?, para llegar a planes de acción concretos que me permitan integrar, ¿cierto?, a los demás sistemas de gestión y de alguna manera poder generar un alineamiento, ¿cierto?, de estos elementos significativos para mi organización. Y en eso es interesante porque ahí, tal como lo he hecho así en teoría, el caso aplicado lo entrega NAI, y es interesante que vean en su reporte de sostenibilidad 2012, que tal como decía, salió el mejor reporte en Corporate Register, de cómo ellos generan esta estrategia a partir, ¿cierto?, de los aspectos relevantes detectados, y por lo tanto hay una concentración en términos de gestión y de información con respecto a ellos. Por lo tanto, es interesante ahí de estudiarlo. Aquí tenemos una empresa chilena que es Sodimac, que ha estado trabajando fuertemente en una estrategia basada en ISO 26000, y por lo tanto ha generado sus pilares a partir de estos ámbitos de ISO 26000, ha definido objetivos y ha establecido metas, y tiene toda una dinámica, ¿cierto?, interna que ha estado trabajando para ir avanzando. Este año, se lo anticipo, no lo habían hecho, pero sí lo están estableciendo a partir de este año, un análisis de materialidad que justamente les va a servir chequear si está de acuerdo a estos pilares, ya, y para revisar su plan estratégico, y por lo tanto tiene la práctica de llevar mucho tiempo en ellos, y esperamos que siga avanzando y sea un líder internacional interesante, y que pueda también, una de las falencias que tiene, que hasta ahora no ha incorporado sus filiales en los demás países latinoamericanos donde participa. Por lo tanto, esperamos que el próximo reporte tenga un salto cuántico en términos de avance. Aquí también les expreso cómo vamos alineando, ¿cierto?, la estrategia de la empresa con los pilares, ¿cierto?, las acciones, y cómo se va comportando año a año. Y aquí tenemos un líder internacional, Bradesco, que es un banco brasileño que está dentro de los primeros lugares a nivel internacional, y es interesante ver su reporte también, el aprendizaje que ellos han tenido, pero ahí también mostrarle cómo son los impulsores y cómo se gestiona y se comunica, ¿cierto?, sus resultados. Ya en el último reporte de 2012 nos genera todo un panorama muy atractivo de cuáles son sus verdaderos impulsores, que tiene 3, y cómo se van materializando, ¿cierto?, en acciones concretas para su gestión y cómo se comunica. Por lo tanto, ahí hablamos de gestión y también de reportabilidad. Por lo tanto, es interesante ver. Bueno, nosotros, tal como decíamos, a partir de esta metodología de materialidad, nosotros vamos identificando asuntos priorizados, ¿cierto?, aquello que es importante, y tal como una gestión que son relevantes para la empresa y para las partes interesadas. A partir de ello, nosotros generamos una mirada, ¿cierto?, de cómo los lineamientos estratégicos
y los sistemas de gestión se integran también a estos planes de acción y cómo se logra una buena implementación. Por lo tanto, no trabajar en el vacío o en paralelo, sino que armonizar, ¿cierto?, con los sistemas integrados y los lineamientos estratégicos, estos planes de acción. O sea, si los objetivos que tiene mi plan de acción están alineados o no a las líneas estratégicas de la empresa, si están alineados a los sistemas de gestión que ya están funcionando, por ejemplo, el sistema de gestión ambiental, ISO 14000. Y hoy día muchas empresas ya tienen ISO 50000 para el tema de eficiencia energética, por lo tanto se complementa a los planes de acción establecidos, ¿cierto?, a partir de la materialidad. Lo que quiero decir ahí es cómo seguimos funcionando como proceso y no los quedamos en forma paralela, que ha sido una de las debilidades, ¿cierto?, de la responsabilidad social. Y ahí decantar en un plan de acción que permita, ¿cierto?, generar una política o lineamiento que permita generar compromisos, ¿cierto?, establecer metas, pero algo significativo que son los indicadores. Entonces, ahora sí, la empresa, a partir de su materialidad y su estrategia y planes de acción, va a establecer aquellos indicadores significativos, ¿ya?, no todos, sino que los significativos para cada uno de sus planes de acción, que está basado en sus pilares y en su estrategia, y que nace de la materialidad. Por lo tanto, eso me permite unificar mucho más la acción, darle claridad a los responsables, generar los recursos suficientes para que eso sea posible, y todas las acciones, ¿cierto?, que le permitan a la empresa lograr, ¿cierto?, un liderazgo en sostenibilidad en corto, mediano y largo plazo. Hay cosas que podemos hacer de inmediato, otras de mediano plazo, pero también de largo plazo, y que podemos alcanzar, ¿cierto?, un más significativo en términos de recursos. Y ahí es muy interesante y por eso cada vez trato de acompañar el caso. El plan A de Max Spencer, que cada vez lo ha ido depurando mejor, es un buen caso para ver que a partir de issues o temas relevantes o materiales se ha ido trabajando en el tiempo, ¿cierto? Ya lleva más de 5 años y cada vez nos aporta más, y por lo tanto es interesante revisar en su último reporte y en su página web de cómo han ido delineando, ¿cierto?, este aprendizaje. Bueno, muchas gracias. Con eso les quiero señalar que hemos generado desde una mirada de contexto a un tema de materialidad, a un tema de estrategias, de pilares, de planes de acción. Lo que viene a continuación generalmente tiene que ver con el control de gestión, que nace desde los indicadores, ¿cierto?, de los KPI, de la formación de equipos como comité de sostenibilidad. Ojalá que tuviera ese comité la trazabilidad de las responsabilidades de todas las empresas y que le permita reportar. Y ahí ya hemos incorporado todo el abanico, ¿cierto?, de posibilidades de reportar, ya sea bajo GRI, G4 o en el actual que es G3.1, o orientarse también y atreverse a este tema de reportes integrados que permite tener una visión más holística y más orientada al modelo de negocio de cada empresa. Los informes, sí, los informes integrados, me preguntan aquí, hoy día el marco está hasta el 16 de julio, pero hay un plan piloto que lleva alrededor de 2 años, donde ya tenemos más de 50 empresas que han estado reportando, por lo tanto yo diría que está de avanzada. Ahora nosotros queremos aportar también en términos tecnológicos y de innovación en un curso, ¿cierto?, que vamos a realizar para implementar proyectos de responsabilidad social, pero que nacen desde un autodiagnóstico, que ya ahí lo menciona capacitarse,
que nos permitan ir generando línea base, pero en 10 pasos, establecer proyectos significativos de responsabilidad social, que yo diría que están muy alineados al tema de materialidad, a la definición de estrategia, ¿cierto? Y un plan comunicacional potente. Todo ello tiene el sentido de que también sea un curso barato, que cada uno de las personas lo pueda tomar. Nosotros tenemos un gran deficiente de las capacidades, ¿cierto?, personales y profesionales en Latinoamérica y también en el mundo. Por lo tanto, existen pocos expertos o pocos conocedores de temas de sostenibilidad en Latinoamérica que puedan las empresas soportar para todos estos cambios significativos que se necesitan. Por eso cada vez más tenemos que difundir y utilizar todos los medios para la formación, ¿cierto?, a través de cursos, de posgrado, donde capacitarse ahí tiene una buena oferta, pero también necesitamos estar en los acuerdos en Río +20, como las universidades también van incorporando transversalmente en todas las carreras de pre y posgrado el tema de sostenibilidad. Por lo tanto, nosotros queremos hacer un aporte de ese punto de vista, de generar cursos, ¿cierto?, y herramientas significativas para que cada vez en Latinoamérica tengamos una cantidad más significativa tanto de consultores externos como profesionales propios de la empresa para generar sus capacidades, ¿cierto?, que corresponden. Perdón, me preguntan dónde se puede consultar este tipo de reportes de esas 50 empresas. Corporate Register y también el Dow Jones con KPMG acaba de lanzar para todos los sectores industriales, ¿cierto?, cuáles son los asuntos más significativos para el año 2012 y cuáles son las empresas líderes. Por lo tanto, yo diría que hay mucha información. Y de los reportes integrados, está justamente en reportes integrados, en la página web. No sé si Fernando nos puede ayudar con eso, pero uno busca como reportes integrados o IR y llega rápidamente a la página y ahí tiene una base de datos significativa. Lo mismo pasa con el database de RI, que está en la mayoría de los reportes, o todos los reportes que ellos están llevando a cabo o que se les comunica a ellos. Por lo tanto, también es interesante ver. Y lo mismo también en todos los puntos focales de Pacto Global de cada país. Existen los COP, ¿ya? Los reportes COP, que ustedes también pueden tener una bajada. Yo diría que hoy día, en términos de información, no nos falta. Lo que nos falta, en definitiva, es que las empresas se hagan cargo de una estrategia de sostenibilidad que apunte hacia sus asuntos materiales, que sean de interés y de respuesta para las partes interesadas y que hagan una contribución, ¿cierto?, al desarrollo sostenible. Por lo tanto, yo diría que hoy día, más que discurso o más que marketing, lo que necesitamos es gestión y transparencia. Gestión en términos que, para ser transparente, tengo que tener una acción concreta de lo que estoy comunicando. Por lo tanto, no puede ser, por ejemplo, y quiero ser súper explícito en eso, no puede ser que marcas tan significativas y, por ejemplo, empresas como Walmart estén también impactando negativamente con la tragedia de Bangladesh. Por buscar temas de costo, ¿cierto?, se pasan los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores de países donde las normativas no corresponden, pero nos dejamos influenciar por eso, ¿cierto?, y hacemos negocios no éticos. Entonces, yo diría que a la luz de las problemáticas del mundo y cómo las comunidades hoy día o las sociedades se están comunicando, el tema reputacional y el de marca va a ser más fuerte. Y yo espero que tengamos consumidores, ¿cierto?, y que ya cada vez lo está apuntando ya
un consumidor más responsable con respecto a los recursos de la naturaleza, al cuidado y a todo lo que se refiere al capital humano en términos de respetar sus derechos humanos y sus derechos laborales. Por lo tanto, yo pienso que en el corto plazo las empresas van a tener que establecer estas mejorías.